Notemos que sutilmente puede entrar esto en nuestra espiritualidad cristiana. Primero, hay dos cosas. Primero, nosotros podemos atenernos a un código legal. Los 10 mandamientos, las explicaciones de los 10 mandamientos, todo eso. Es decir, siempre nuestra moralidad, por así decir, nuestra conducta, está determinada por un código exterior. A lo mejor incluso, digamos, revelado por Dios, los 10 mandamientos. Un código externo regula la conducta del hombre. ¿Esto es admisible? Fue admisible en el Antiguo Testamento. Esto es lo que San Pablo llama la edad infantil del hombre. Pero San Pablo, en la carta a los Gálatas sobre todo, habla de la mayoría de edad. Llega un momento en que el hombre llega a su mayoría de edad, gracias a Jesús, gracias a la adhesión a Jesús, gracias al don del Espíritu. Y ahí se acabó la ley. Pablo dice que la ley era nuestra niñera o nuestra carcelera, de las dos maneras habla. Es la niñera, se ocupa del niño. Una vez que el niño llega a la mayoría de edad, se acabó la niñera, se acabó la niñera. De manera que, pero sin embargo, nosotros en nuestra formación cristiana todavía hemos recibido esto de la niñera. No hemos llegado a nuestra mayoría de edad. Es decir, siempre estamos en esto. El hombre tiene que guiarse por códigos externos o tiene que guiarse por un principio interno. Este es el punto. En el Antiguo Testamento, evidentemente, pueblo primitivo, el pueblo judío, se guiaba por un código externo. Pero llega un momento, y es la llegada de Jesús, cuando dice, se ha terminado el plazo. Ahora empieza el reino de Dios, el reinado de Dios. Entonces, ya cambia todo completamente la situación. Y entonces, el hombre ya no puede dejarse dirigir por un código externo. No puede. Y esto lo expresa Jesús perfectamente cuando habla, dice, en los 3 evangelios sinópticos, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del precepto del sábado. Es Señor. Es decir, el sábado, o el precepto del descanso, resumía toda la ley. Los rabinos decían que si el pueblo judío observase el sábado, el precepto, 3 semanas consecutivas, o 4, que el reino de Dios llegaría inmediatamente. Decían, este precepto pesa más que todos los demás preceptos justos. De manera que cuando se habla del sábado, o del precepto del sábado, se está hablando de la ley entera. Esto resume la ley judía entera. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del precepto. No está sometido a ninguna ley, no está. Está por encima de toda ley. Porque el Hijo del Hombre es el portador del Espíritu de Dios. Y Él se mueve no por una norma externa, sino por un principio interno. La conducta del Hijo del Hombre no nace de preceptos exteriores, ni de normas religiosas, ni de nada. Nace de una realidad interna, una fuerza interna de amor y de vida, que es el Espíritu, y esa es la que se refleja en su conducta. Pero ayer dijimos que la denominación el Hijo del Hombre es extensiva, que aunque primariamente se aplica a Jesús como prototipo de hombre, sin embargo incluye a todos aquellos que de él han recibido el Espíritu. Por lo tanto, eso mismo nos toca a nosotros. Nosotros cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios, no podemos guiarnos por principios, por normas externas. Tenemos que guiarnos por el Espíritu interno, que es la fuerza de amor que llevamos dentro. Esa es la que dirige nuestra conducta. Esa fuerza interna de amor. Y esta es la que desarrolla el hombre. Mientras el hombre esté supeditado a normas externas que impiden su libertad, que lo coaccionan, que coartan toda su creatividad, el hombre no se desarrollará nunca. Solamente cuando eso nace de dentro, el hombre empieza a desarrollarse. Esto, naturalmente, este es el principio que pone Jesús. En nuestra vida particular, de cada uno, para nosotros a veces será un proceso. Tenemos que irnos desprendiendo de la norma externa para ir siguiendo el impulso del espíritu interno. Todo
todo es proceso en la vida. Si nosotros hemos sido educados de cierta manera y tenemos arraigado en nuestro espíritu todo ese mundo de normas, de leyes y de preceptos y de prohibiciones, es muy difícil que en un momento nosotros nos saltemos todo eso y seamos libres de verdad. Pero a eso tenemos que tender. Es la liberación, que tardará más o menos tiempo en realizarse, pero por ahí va el Evangelio, por ahí va Jesús. Él es el Hijo del Hombre, el Señor del precepto. Ya. Porque como tenemos dentro la vida divina, porque tenemos una condición divina incoada, inicial, pequeña todavía, pero ya tenemos dentro el Espíritu de Dios mismo, que es la presencia de Dios en nosotros, a esto tenemos que atender. Este es el principio de nuestra conducta y nuestra actividad. En Jesús, como está en plenitud total, Él es Señor del precepto, claro está, y como Dios mismo está por encima de toda ley, de toda norma externa. Nosotros, poco a poco, comprendamos a dónde tenemos que llegar, y poco a poco vayamos efectuando en nosotros esa liberación, a irnos moviendo, no cada vez menos por normas externas, irnos moviendo por el impulso de amor que es el espíritu que llevamos dentro. Esta es la línea cristiana. Esta es. Esto es lo que se llama heteronomía o autonomía. La heteronomía es la nomos es ley y hetero es fuera, otra, la ley de fuera, la ley externa. Esto es lo de siempre, no solamente del judaísmo, sino de todas las religiones. Todas son preceptos y preceptos y preceptos. El judaísmo fue especialista, desde luego, porque con aquella casuística que inventaron los fariseos, programaban la vida del hombre. Fijaos, San Pablo es muy duro en esto, muy duro, con los judíos. San Pablo dice, estabais sujetos a lo elemental del mundo, a lo rudimentario del mundo. Y lo rudimentario del mundo para San Pablo son dos cosas. Por una parte, la ley judía, y por otra parte, las devociones aquellas que aparecen en la carta a los colosenses, de ayunos y observancias y días festivos y todo aquello, que eran medio pagano, medio judío, una cosa muy rara. De manera que, ¿en qué coinciden estas dos cosas? En que programan la vida de los hombres. También estaban los horóscopos, el destino, todas esas historias que eran tan comunes en la antigüedad, que ya decía, bueno, es que tu estrella dice esto y por lo tanto de ahí no sale. La vida te estaba encajonada en lo que dijera tu estrella o tu signo del zodiaco. No. Esto es lo rudimentario, lo elemental, de lo que hay que salir. Cuando llega la mayoría de edad, entonces hay que salir. Y hemos llegado a la mayoría de edad. Todo eso queda atrás, o debe ir quedando atrás. Y nosotros, poco a poco, ya conscientes de cuál es nuestro objetivo, ir viviendo cada vez más bajo el impulso del Espíritu. Y esta va siendo la norma única de nuestra vida, que es el amor que Dios nos comunica. La espiritualidad de la ley, en la cual hemos vivido, yo he vivido fervientemente esa espiritualidad, tiene efectos desastrosos, no solamente para el que la sufre, sino para los demás. Porque es que el observante, el que pone su perfección en la observancia de normas, ya tiene un criterio clarísimo para distinguir entre quiénes son los buenos y los malos en el mundo. Los buenos son los que observan las normas, como yo, y los malos son los que no observan. Está clarísimo. Lo que decía el fariseo aquel de la parábola de Lucas, yo ayuno 2 veces por semana, yo pago el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, no como ese publicano que hay ahí, ese sinvergüenza que está ahí detrás. Yo no soy como los demás hombres, Señor, te doy gracias por no ser. Él ya, como él era observante, ya sabe a quién Dios quiere y a quién Dios odia. Porque es que lo malo es eso. Es que este individuo proyecta su mentalidad sobre Dios y dice, Dios quiere a los buenos y aborrece a los malos. Por lo tanto, a mí me quiere porque soy bueno y lo pruebo porque yo ayuno 2 veces por semana y practico esto y lo otro. Y a ese individuo que está ahí detrás, a ese lo aborrece porque ese individuo no hace lo que yo hago.
De manera que el observante, que puede caer fácilmente en un notable orgullo, yo soy bueno, el orgullo es tremendo, el orgullo del observante, pero además, como decimos, proyecta eso sobre Dios. Dios quiere a los observantes y naturalmente aborrece a los otros, porque es que el observante no hace más que no cumple la voluntad de Dios mismo, por lo tanto Dios tiene que quererlo. En cambio, al que no cumple la voluntad de Dios, pues Dios lo aborrece. De manera que con eso se llega a pensar, a crear la imagen del Dios exigente, del Dios contable que lleva la cuenta de lo que hace, de uno y otro, y que se aporta así, del Dios que no es amor. Ese Dios ya no es amor. Y sobre todo no es amor universal. Esta es la deformación de los seres. Primero, juzga a los demás. Porque si Dios quiere al bueno y aborrece al malo, tengo perfecto derecho a querer a los buenos y aborrecer a los malos. Por lo cual, inmediatamente, primero, divide el mundo en buenos y malos, según su criterio personal. Y segundo, crea la división también, digamos, de estima y desprecio. Desprecia a todo. Eso es romper toda relación humana posible. Es dañina la ley, es dañina. Si nosotros, yo soy buen católico porque voy a misa todos los domingos, porque comulgo tantas veces al año, porque me confieso así, porque digo el rezo del rosario, porque voy a visitar la Virgen del Pilar, porque lo que sea. Esto, soy buen católico. Y el que no lo haga no es buen católico. Ya estamos perdidos. Ya hemos elegido nosotros la frontera entre lo bueno y lo malo en base a un criterio nuestro, claro. Porque Dios quiere a todos. Y a cada uno lo quiere según lo que es y dónde está. Y no, naturalmente, no depende su amor de ninguna de las observancias, de ninguna de ellas. Pero además, lleva, digamos, inexorablemente a la idea del mérito. Yo tengo mucho mérito, porque es que yo hago todo lo que tengo que hacer. Y el mérito supone que es que Dios me debe cosas. Yo compro el amor de Dios con mi observancia, lo compro, me lo debe,